Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a abordar todo lo relacionado con citas y referencias en formato APA séptima edición, estableciendo la clasificación de citas, sean textuales de menos o más de 40 palabras, parafraseadas, así como las diferentes formas de citar, sean narrativas o parentéticas. Para ello vamos a presentar diferentes ejemplos adicional de una serie de citas especiales, como son las citas secundarias o citas de citas y las citas iguales. Vamos a aprender también cómo podemos diferenciarlas. Para ello vamos a emplear el gestor de referencias de Word, en este caso en su versión de APA séptima edición, a fin de poder administrar nuestras fuentes de información con más facilidad y al final poder insertar de forma automática un listado de referencias con cada una de las citas que empleamos en nuestro documento. Quédense y aprenderán cómo hacerlo. Cuando se toma la idea de algún otro autor en la elaboración de algún escrito o documento, es necesario otorgar el crédito correspondiente. Esto a fin de evitar implicaciones académicas o legales por concepto de plagio. Para ello se emplean las conocidas citas, las cuales pueden basarse en diferentes estándares. Uno de ellos es el formato APA séptima edición, el cual veremos el día de hoy. Este método se basa en referenciar el autor y la fecha, es decir, principalmente el apellido y el año, a fin de otorgar el crédito a fuentes de información o a ideas que no sean propias. Es importante diferenciar lo que es una cita y una referencia, destacando que las citas, que pueden ser de este modo y que existen diferentes tipos de citas que ya les iré explicando, estas deben ubicarse a lo largo de nuestro documento a fin de ir otorgando el crédito a ese autor. Y las referencias, por el contrario, se ubican únicamente al final del documento y corresponde a un listado donde ubicamos la información completa de cada una de las fuentes de información. Este es un ejemplo de un artículo de investigación en el cual podemos ubicar los autores, el nombre de la publicación, la revista, el volumen, el año y el número de páginas, inclusive el DOI. En cuanto a los tipos de citas existentes, el formato APA contempla dos clasificaciones principales. La primera es según como mencionemos y la extensión que tenga como tal esta mención. Pueden ser citas textuales, que corresponde a copiar tal cual la información como la encontramos, y dependiendo si esta información que copiamos tiene menos de 40 palabras o más de 40 palabras, vamos a citar de una forma u otra que ya les explicaré. La siguiente clasificación es parafraseada, que corresponde a escribir con nuestras propias palabras la idea como tal del autor que estamos refiriendo. Aun cuando tengan nuestras propias palabras, no significa que no debamos otorgar el crédito correspondiente. La segunda clasificación es según la forma en que citemos. Esta puede ser narrativa o basada en el autor, que corresponde a que el apellido del autor o de la institución que estemos refiriendo se combina con el texto que estamos escribiendo. Inclusive en algunos casos también se combina el año de la publicación. Y la siguiente forma es parentética o basada en el texto y corresponde a ubicar generalmente al final del párrafo dentro de paréntesis tanto el apellido como el año de la publicación. Previo a desarrollar cada uno de los tipos de citas existentes, es importante recalcar que emplearemos el gestor de referencias que trae integrado Microsoft Word. Como tal, nos dirigimos a la pestaña de referencias y en la sección de citas y bibliografía vamos a encontrar como tal nuestro gestor. Aquí aparecen los diferentes estilos, en este caso nos interesa APA. Si aún no están familiarizados con el uso de este gestor, les estaré dejando un video en la descripción, así como una tarjeta donde explico cómo se usa. Aún así les explicaré brevemente el funcionamiento general de esta herramienta. Adicionalmente, por defecto van a encontrar únicamente sexta edición. Es necesario actualizarlo a séptima edición y hacer una pequeña configuración que no toma más de un par de minutos. En la descripción también les dejo el video donde les explico cómo hacer esto, así como en una tarjeta adicional van a aprender cómo hacer la actualización a séptima edición, que va a ser muy necesario. Cuando deseamos ingresar una nueva fuente de información, supongamos que queremos ingresar nuestra cita acá, simplemente vamos a insertar cita. Ya tengo algunas fuentes preparadas para el desarrollo de este tutorial, pero en caso que necesitemos agregar una nueva, simplemente clicamos en agregar nueva fuente. Como tal, lo primero que me va a preguntar es el tipo de fuente bibliográfica. Están los libros, sección de libro en caso de que sea solo un capítulo, el artículo de journal, que como tal corresponde a los artículos de investigación, artículo de periódico, actas de conferencia, sitios web, documentos de sitio web, que también es muy útil, y entre otras. Uno de los más usados probablemente es el artículo, y uno de los errores que más se pueden encontrar como tal es cómo ingresar los nombres de los autores. Como tal, aquí abajo nos va a aparecer siempre un ejemplo de cómo debemos agregar la información.
En este caso va primero el apellido y como tal después iría el nombre. Me explico. Supongamos que va Fernández. Los apellidos van separados por una coma. Si es un segundo apellido, entonces supongamos que es Fernández Pérez, coma, y irían los nombres. Supongamos que en este caso se llama Carlos. Para separarlo del siguiente autor, vamos a presionar punto y coma y repetimos el proceso con la cantidad de autores que sea. Supongamos que aquí es Morales, coma, y acá es Wilmer. Como tal son los nombres. También lo podemos hacer desde la pestaña aquí editar y aquí simplemente escribimos los apellidos que queramos, por ejemplo Pérez, y aquí ahora es Laura. Aquí escribimos los apellidos, el primer nombre, segundo nombre y le damos a agregar. Ya podemos observar que nos aparecen los dos primeros nombres que habíamos escrito. Le damos a agregar y se nos agrega el tercero. Aceptamos. Aquí como tal establecemos el título de la investigación, pues supongamos que es citas y referencias con APA. El nombre del jornal puede ser cualquiera, supongamos que es Formarte Industrial. El año supongamos que es 2022, páginas de la 5 a la 10, volumen supongamos que es romano y el número 20. Y el DOI pues como tal ya no todos los artículos lo tienen, esto va a aparecer como tal en su fuente de información. Y listo, de esta forma como tal ya me aparece la citación. Un aspecto importante que diferencia de las APA sexta edición es la forma en que cita más de 3 autores. En APA séptima edición, a partir de 3 autores va a aparecer como tal este sufijo et al que refiere y otros. Si yo aquí cambio a sexta edición, van a notar que aparece este error. Por eso la importancia de actualizarlo a séptima edición. Como tal, ese es el funcionamiento del sistema. En caso de que deseen ampliar esto, pueden ir al video que les dejo referenciado. Habiendo abordado el funcionamiento del gestor de referencias de Word, que nos trae grandes beneficios en cuanto a citas y referencias, ya que al final podemos de forma automática generar el listado completo, vamos a pasar a abordar como tal las citas según normas APA. Vamos a iniciar con las citas textuales, tanto menos de 40 palabras como más de 40 palabras. En este primer párrafo vamos a hacer, es una citación de menos de 40 palabras, pero con un estilo de cita narrativa, es decir, integrado en el texto, y en este segundo lo vamos a hacer de forma parentética. Como tal, el texto que yo estoy citando va a ser este. Debe ir entre comillas, ya que es menos de 40 palabras, pero no debe ir en cursiva, que es un error que se comete bastante seguido. ¿Cómo sabemos la cantidad de palabras? Simplemente resaltamos el texto que vamos a citar y en la parte inferior izquierda podemos ver el contador de palabras. En este caso tiene 37 palabras. También podemos hacerlo desde la pestaña revisar. Vamos a encontrar contar palabras, cliqueamos y como tal nos van a aparecer la cantidad de palabras, que en este caso son 37. Al ser un tipo de cita narrativa, vamos a escribir el autor dentro del texto. En este caso, supongamos que estamos hablando de una definición, escribimos de acuerdo con y aquí vamos a escribir el nombre del autor. Una recomendación que doy, vamos a insertar primero nuestra cita, en este caso voy a tomar cualquiera de las que ya tengo, supongamos que esta primera, y ya la tenemos como tal. Vamos ahora a copiar aparte, tal cual los apellidos, en este caso Alfonso y Pimentel, y dado que aquí solamente debemos establecer el año, vamos a darle editar cita y vamos a eliminar tanto el autor como el título. Vamos a aceptar y me va a dejar únicamente el año. También lo pueden hacer manual, pero de esta forma podremos saber siempre cuál es la fuente de información que estamos usando. Ya podemos dar editar fuente y podemos modificar los datos que consideremos necesarios. También puede ubicarse este año al final del texto, ya que es necesario también ubicar el número de página donde estamos extrayendo la información. Vamos nuevamente a insertar cita, seleccionamos el mismo autor. Supongamos que aquí vamos a colocar únicamente el número de página, entonces escribimos 25, supongamos que la página 25 y le damos suprimir a todos los datos. Y como tal me va a aparecer el número de página que en este caso aplica. El número de página va justo después de cerrar las comillas, se deja un espacio y en caso de que se cierre el párrafo de este modo debe ir un punto al final. En algunas situaciones podemos evitar escribir este año acá y dejarlo todo al final. Es necesario entonces en este caso editar la cita y vamos a desbloquear la opción de año dejándolo de este modo. En el segundo caso, que es parentética, como tal corresponde a un texto también de menos de 40 palabras, nuevamente 37,
El proceso es muy similar, solo que en este caso vamos a repetir esta cita, pero estableciendo el apellido del autor. Vamos a seguir con nuestro mismo ejemplo, Alfonso y Pimentel, lo dejamos tal cual, ya están los apellidos y ya está el año de publicación. Simplemente le damos a editar cita y agregamos el número de página. Supongamos que en este caso es de la página 40 y ya está. Como tal, ya tenemos nuestras citas de menos de 40 palabras con estilo de citación integrado en el texto, así como parentética. Para el caso de las citas textuales de más de 40 palabras debemos emplear un formato diferente. En este caso deseamos citar este texto que tiene 61 palabras, como podemos observar en la parte inferior izquierda. Por lo tanto debemos emplear el formato que corresponde. Vamos a establecer nuevamente nuestra cita, vamos a insertar cita, vamos a tomar, supongamos que en este caso vamos a insertar esto 2 veces para enseñarle otra forma que se puede hacer. En la primera vamos a desplegar estas opciones y vamos a convertir cita en texto estático, en caso de que sean muchos autores o simplemente no quieran escribir. Y vamos a eliminar la información que no necesitamos. Acá como tal vamos a dejar únicamente el año, entonces suprimimos tanto título como autor y dejamos únicamente el año. Lo que deseamos citar vamos a ubicarlo en un párrafo independiente. Este párrafo lo vamos a seleccionar, vamos a ir a inicio, en la sección de párrafo desplegamos las opciones en la parte inferior derecha en configuración de párrafo y como tal debe llevar una sangría al lado izquierdo. En este caso es de 1,27 centímetros y la sangría especial en primera línea la vamos a eliminar, vamos a escribir ninguna. Si aún no saben cómo configurar como tal todos los títulos y toda la estructura de su documento según normas APA séptima edición, les recomiendo ver varios de los videos que tengo en la descripción de este video. Aquí otro cambio importante es la ubicación del número de página. Normalmente lo escribíamos antes del punto, en este caso va después del punto. Hasta el punto generamos un espacio, vamos a referencias, seleccionamos nuestra fuente que en este caso es la de Fernández, vamos a editar cita, escribimos el número de página, el que sea, y suprimimos los demás datos. Y como tal ya tendríamos nuestra cita textual de más de 40 palabras. También es posible acá dejar únicamente los apellidos, como tal la información de los autores, y en la parte final ubicar como tal el año. Desbloqueamos la casilla de año y dejamos de esta forma. También es posible hacerlo de este modo. Supongamos que ahora queremos hacerlo de la forma parentética. Es el mismo texto, entonces repetimos el proceso, damos el enter, seleccionamos como tal nuestro texto de interés, vamos a inicio, párrafo, configuración de párrafo, nuevamente 1,27 centímetros y primera línea ningún espacio. Damos aceptamos y vamos a escribir toda nuestra información al final. Entonces damos el espacio después del punto, vamos a referencias, insertar cita, ubicamos en este caso Fernández y simplemente agregamos el número de la página. Y como tal ya tendríamos nuestra cita. En caso de que haya un segundo párrafo, supongamos que este segundo párrafo también corresponde a esa cita, es decir que como tal esta cita vaya acá hasta acá, este segundo párrafo va con una estructura un poco diferente. Nuevamente vamos acá y únicamente vamos a establecer la sangría al lado izquierdo. Como tal le vamos a dejar la sangría especial de la primera línea. En caso de que no la tengan, pues seleccionan primera línea y como tal 1,27 centímetros. De este modo quedaría la cita, que correspondería desde acá. El primer párrafo como tal no llevaría sangría inicial, pero sí llevaría una sangría inicial al lado izquierdo. Podemos observar aquí la diferencia respecto a un párrafo normal. Y como tal en el segundo párrafo sí se ubicaría una sangría en la primera línea. Y adicionalmente al final se ubica como tal nuestra cita. Para el caso de las citas parafraseadas, el procedimiento es un poco más simple. Recuerde que una cita parafraseada es la interpretación con nuestras propias palabras de una idea original. En este caso podemos nuevamente establecer una cita narrativa o parentética. Vamos a empezar con la cita narrativa. Supongamos que queremos escribir que según cierto autor, supongamos en este caso es Alfonso y Pimentel, recuerde que lo podemos insertar 2 veces, la decisión de cada quien, y convertir esto en texto estático y eliminamos la información que no nos sirve. Entonces según Alfonso y Pimentel, y aquí simplemente eliminamos tanto el título como el autor y dejamos el año. Según Alfonso y Pimentel podemos escribir una coma y ya como tal se asume que toda esta información corresponde a este autor.
También lo podemos hacer al final. Y supongamos simplemente tenemos esta parte como tal la información, y simplemente antes del punto, ya al ser una cita parafraseada no va después del punto sino va antes, insertar, e insertamos nuestra cita, así sin más, sin el número de página. Como tal, la norma ZAPA establece que el número de página en citas parafraseadas es recomendado establecerlo, pero no es obligatorio. Por lo tanto, podemos igual establecerlo. También aquí se pueden establecer rangos. Supongamos que esto lo sacamos de la página 12 a la página 16, suponiendo que leímos esas 4 páginas y extrajimos como tal esta información, y como tal lo escribimos. Pero recuerden que no es obligatorio, únicamente es una recomendación que nos establece norma ZAPA. Y como tal, este sería el estilo de cita parafraseada. Adicional a las citas textuales o parafraseadas que ya abordamos, también pueden presentarse en algunas situaciones especiales que es importante saber cómo resolver. En primer lugar están las citas secundarias o citas de citas, en la cual no podemos encontrar la información del autor original. En este caso, este texto lo escribió o fue extraído de Morales 2001, pero no tenemos la información como tal de él. Por lo tanto, hacemos referencia a la cita secundaria donde obtuvimos esa información. En este caso, el autor original es Morales, pero obtuvimos la información en Fernández Pérez. En este caso se trata de una cita parafraseada. Si fuera una cita textual como tal, se debe usar el mismo formato que se estableció anteriormente, pero se establecería como tal. Lo afirma Morales como se citó en Fernández Pérez, y el texto, en caso de ser una cita textual, iría como tal en paréntesis. Supongamos que esta sería la cita y supongamos que va hasta acá. Y acá como tal escribiríamos únicamente el número de la página. Norma ZAPA nos recomienda que siempre se trate de referir al autor original. Entonces, si podemos obtener la información, lo ideal es citar en este caso y para este ejemplo a Morales, pero en caso de que no se tenga la información, se cita como tal al autor secundario, que en este caso es Fernández. Otra situación que se nos pueden presentar son citas iguales. Como tal, ya tengo un ejemplo preparado. En este caso tenemos dos Vargas Carlos. Puede ser el mismo autor con otra publicación. Como tal, nos va a intentar diferenciarlos de algún modo. En este caso nos ubica el título. Pero si lo eliminamos, vamos a observar que es exactamente la misma cita, por lo tanto no vamos a poder distinguirlo. ¿Cómo se puede solucionar? Simplemente vamos a editar fuente y en el año agregamos una letra A. Aquí esto es simplemente una pregunta de actualización. Y en la segunda agregamos como tal la letra B. Y así sucesivamente en caso de que sean más. Nuevamente damos que sí. Y como tal ya podríamos distinguirlos. Otra forma que se puede solucionar es como tal agregando otro apellido. O en caso tal inclusive si de pronto se llaman diferente ya no ocurriría este error. Supongamos que él ya no es Carlos sino ahora es William. Damos que sí, como tal podemos observar que ya nos genera un distintivo a partir del nombre, nos genera la inicial. En caso de que sean más de 3 autores, aquí tengo otro ejemplo, es más complicado diferenciarlos. En este caso deberíamos escribir el nombre del segundo autor. Es importante que se trate de hacer este arreglo con las fuentes que tengan más de 3 autores, es decir, a partir de 4. Digamos, en este primer caso, si vamos a editar, tiene 5 autores. El segundo tiene como tal únicamente 3. No es recomendable hacerlo con estos de 3. ¿Por qué? Esto como tal obligatoriamente debemos convertirlo en texto estático. Entonces, yarse más, o supongamos que el segundo autor, no recuerdo, supongamos que es Morales. Y aquí como tal iría et al. Et al como tal significa y otros. Pero en este caso, como son solamente 3 autores, ya mencioné 2, solo faltaría uno. Por lo tanto, no puedo, esta palabra es plural y haría referencia como tal a un autor singular que queda. Por lo tanto, lo recomendable es hacerlo cuando hayan más de al menos 2 autores que falten por referenciar. En este caso, convertir cita en texto estático. Y supongamos que el siguiente apellido es Morales. Y como tal, ya podemos distinguirlo. Tras haber finalizado nuestro documento y haber generado como tal cada una de las citas correspondientes, debemos insertar el listado de referencias final. Supongamos que este es nuestro documento y ya tenemos una serie de citas. Acá simplemente vamos a insertar nuestro listado de referencias. Si queremos que estas referencias aparezcan en una nueva página, simplemente las seleccionamos
Vamos a párrafo, líneas y saltos de página y seleccionamos salto de página anterior. Y como tal me va a aparecer de forma automática sin necesidad de estar dando tantos enter. Ahora simplemente vamos a referencias. Es importante primero verificar qué fuentes están activas en nuestro documento. Si dejamos referenciado, por ejemplo, aquí el número de página, podemos ver que se referencia a un color diferente, o en algunos casos es únicamente, por ejemplo, el año y el número de la página. Como tal, ya mi cita está activa. Pueden darse situaciones en las que yo escribí una cita, de pronto después no la usé, por lo tanto, si no está citado, no debe aparecer en mi listado de referencias. Por ello, tengo como costumbre siempre referenciar, sea el año o el número de página, para que me aparezca activa. ¿Cómo podemos ver las citas activas? Aquí en referencias, citas y referencias, citas y bibliografía, vamos a administrar fuentes. Y como tal, aquí en el listado actual me van a aparecer con un icono de check, como tal las que aparecen dentro de mi documento. Si las seleccionamos, no las podemos eliminar porque están ya citadas, pero si seleccionamos alguna que no esté dentro del texto, las podemos eliminar. Entonces en este caso debemos evaluar cuáles realmente usamos y eliminarlas. En este caso voy a dejar como tal todas. Al lado izquierdo en mi listado general me van a aparecer todas las fuentes de información que hemos usado, por ejemplo, en otros documentos. Entonces de pronto si estamos usando alguna fuente que hemos usado en el pasado, pues simplemente podemos buscarla acá. La seleccionamos, por ejemplo este puede ser, y le damos simplemente copiar, y como tal ya nos lo agrega a nuestro listado actual. Vamos a cerrar. Aquí también desde administrar fuentes podemos editarlas. Entonces, si le damos aquí editar, podemos verificar que toda la información esté completa. Una vez hayamos verificado esto y tengamos definidas cuáles son nuestras fuentes de información en total, simplemente vamos a bibliografía, nuevamente aquí en mi pestaña de referencias. Existen diferentes formatos preestablecidos, pero yo recomiendo insertar bibliografía al final. De este modo, la bibliografía que se inserte se va a adecuar al formato de texto que ya tengamos establecido. En este caso, ya hay una configuración previa de formato APA séptima edición. Damos clic y automáticamente me inserta todo el listado de referencias. En caso tal de que vamos a hacer una nueva modificación, supongamos que elimine ahora estas 4 fuentes, solo me quedaron 2, basta con dar clic derecho y vamos a dar actualizar campos, y como tal me va a referenciar únicamente las fuentes que hayamos dejado de forma definitiva. Y como tal, esto sería lo correspondiente a citas y referencias según normas APA séptima edición. Espero haya sido de bastante utilidad. Si así lo fue, no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse y hasta la próxima.